Cristo es el velo que fue partido en dos para que tú no fueras partido en dos. ¿Es Cristo tu sustituto? ¿Necesita Cristo darte más excusas y más razones para que tú vengas corriendo a Él diciendo, sálvame, Señor, ten misericordia de mí? ¿Necesitas más razones? Si Cristo fue el Cordero Pascual que fue partido por la mitad, y no fue Abraham que caminó con Dios, fue Dios que caminó en medio de los animales partidos en dos, como diciéndole a Abraham y todo al que pudiera leer el texto de Génesis 15, si yo no cumplo mi promesa, pártanme dos a mí. Pero Él cumplió. Y el mismo Cristo, la misma segunda persona de la Trinidad, no solamente era el gran sacerdote, sino la gran ofrenda también partida en dos que derramó su sangre para tu liberación y para la mía. Buenas tardes tengan todos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a aprender acerca del carácter providencial de Dios. Que alguien sea providente significa que ve más allá. Es un providente, es un vidente que ve más allá. Literalmente la palabra para eso es un supervisor. Es una persona que tiene unos superlentes. Es una persona que ve por encima del presente. No sé si ustedes han visto esos papás o mamás que el niño ya casi se va a caer y le mete la mano y lo agarra porque él vio antes que se iba a caer el niño y le metió la mano precisamente para que no se golpeara. Entonces, ese es el carácter providencial de Dios. Y lo vamos a aprender de una manera tan especial que yo les animo encarecidamente a que usted busque algo para tomar nota. Porque usted no se debe perder ninguna de las notas que le pretendo regalar el día de hoy. Así que busque un marcador, una pintura de labio, un resaltador, una pintura de uña, algo con que tomar nota. Un papel, porque va a necesitar tomar nota. ¿Ok? Bien, como ustedes saben, hemos estado leyendo consecutivamente el libro de Génesis y hemos estado predicando, aprendiendo todos juntos acerca del libro de Génesis. Y todos hasta ahora vamos por el capítulo 15. En el capítulo 15 vimos la semana pasada cómo Dios le promete a Abraham una descendencia, un hijo. Y hasta ahora Abraham no tenía ningún hijo y entonces Abraham le dice, bueno, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Por el ritmo que vamos, el único descendiente que voy a tener es este Damaseno, Eliezer, que no es de mi casa. Pero tú me dijiste hace 3 capítulos que yo iba a tener descendencia. Y Dios le dice, sí, Abraham, pero calma, pueblo. Tú vas a tener descendencia en los versículos, capítulo 15, versículo 5, dice, tú vas a tener una descendencia así como esas estrellitas que tú estás viendo en ese cielo. Era de noche. Y Abraham cada una de las noches que vivió, que veía las estrellas, se acordaba de Génesis 15:5. Dios me prometió que mi descendencia va a ser tan incontable como las estrellas. Cada vez que iba por una playa y veía los granitos en la arena, Dios me prometió que mi descendencia iba a ser tan incontable como los granitos de arena. Entonces, Abraham tenía algo tangible para recordarse del Dios que le prometió descendencia, pero todavía no había hijos. Abraham en este momento tenía aproximadamente 85 años. Cuando Dios le dio la promesa en el capítulo 12, tenía 75 años. Y cuando tuvo a Isaac, eventualmente, tenía 100. Entonces ustedes se imaginan esos 25 años de paciencia. Y la verdad que
Estoy casi seguro que ninguno de los hombres que estamos aquí, una de nuestras virtudes no es la paciencia. Pero esperar por una promesa, 25 años, y sobre todo cuando los demás tienen sus muchachitos y los muchachitos van creciendo, la otra mamá van para el parque con sus niñitos y se alegran cuando alguien tiene un hijo, pero yo no. O sea, Abraham y Sara también debieron haber pasado momentos tristes. Pero Dios no solamente le promete un hijo, una descendencia a Abraham, sino que hoy vamos a ver que Dios también le promete una tierra. Y esa es exactamente la tierra en la cual hoy en día hay gente peleando diciendo, esa es mía. No, yo estaba ahí primero. No, pero que yo estaba ahí antes que tú. Lo que pasa es que me sacaron. Sí, pero es que Dios me la prometió a mí. Sí, pero tú la dejaste y yo la agarré. Esa es la guerra entre Israel y Palestina hoy en día. Estos eventos que vamos a leer hoy ocurrieron aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Y en el año 2025 que estamos viviendo, todavía hay gente peleándose por esa tierra, diciendo es mía. No, es mía. No, es mía. No, es que a mí me la dieron. Sí, pero tú la dejaste, yo la agarré. Sí, pero a mí me la dieron primero que a ti. Y esa es la guerra que hay entre Israel y Palestina. Ahora, usted dirá, ¿qué tengo que ver yo con eso? Y yo no estoy metido en ese problema. Mire, usted no sabe qué tanto este texto afecta nuestra cosmovisión de la vida. Cuando los países enteros están a favor o en contra de Israel, de lo que hoy se llama el Estado sionista de Israel, es precisamente por una interpretación de Génesis 12 y Génesis 15 acerca de que si yo apoyo a Israel, la promesa que Dios le dio a Abraham se va a cumplir en mí también, porque Dios le prometió a Abraham, yo maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. Entonces, cuando los países enteros tienen una teología no muy afinada de acuerdo a la Escritura, entonces asumen posturas y nos hacen pagar a nosotros las consecuencias. Por lo tanto, este texto que vamos a ver hoy es un texto muy, pero muy, muy importante. Por eso le digo yo, busque un papel en el pantalón, en la camisa, tome nota. Porque este texto es de suprema importancia en la teología bíblica como el momento exacto donde Dios establece un pacto para crear el pueblo de Dios a través de un pacto unilateral con Abraham. Ya vamos a ver más detalles, ¿ok? Vamos a leer el capítulo 15 completo, ¿ok? Vamos a leer el capítulo 15 completo. Yo lo voy a leer un poco rápido en la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero vamos a dedicarnos solamente a trabajar los versículos del 7 al 21. Capítulo 15 de Génesis, de los versículos 7 al 21. Pero yo para darle contexto tengo que leer del 1 al 6. Dice así. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él, Dios, se lo contó por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y el Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de otra, pero no partió las aves.
y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Vamos a ver. Muchas gracias, Señor, por este texto que nos enseña y nos invita a confiar en el Dios providente. Gracias por este evento y el registro histórico que ocurre aquí. Ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a aplicarlos a nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que nos libres de textos, de errores de apropiación, que nos libres de errores de descontextualización, pero también, Señor, que nos bendigas con tu palabra el día de hoy. Que nos ayudes a conocer a Cristo. Que nos ayudes a entender por qué este texto fue escrito hace 2000 años, pero qué relevancia tiene este texto en el día de hoy también para nosotros. Rogamos, Señor, por claridad en la articulación del mensaje, sobre todo, Señor, porque este instrumento pueda ser afinado para la gloria de tu nombre, pero también la bendición de los presentes. Y a todos nosotros, Señor, enséñanos el camino hacia ti. Danos la bendición de poderte conocer un poquito más el día de hoy, de exaltarte, de conocerte y de recibir de ti edificación y gloria para tu nombre. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver 3 puntos con 3 subpuntos cada uno. Así que yo voy a volar por todo este texto. Por eso les dije que tienen que tomar nota. Tenemos 3 puntos con 3 subpuntos cada uno. Lo bueno es que los 3 empiezan por P, así que no se van a perder. Tenemos 3 puntos. El primer punto es 3 promesas de bendición inmerecida. Promesas. 3 promesas de bendición inmerecida. Son 3 puntos. Promesas, profecías y pacto. 3 promesas de bendición inmerecida. Segundo, 3 profecías de control providencial. 3 profecías de control providencial. Y tercero, el pacto de ratificación unilateral. No se preocupen por las palabras, yo sé que son enredadas, pero el pacto de ratificación unilateral. No se preocupen que eso lo vamos a hablar dentro de 15 minutos. Ok, primero, vamos a ver en este texto 3 promesas que Dios le da a Abraham. 3 promesas que Dios le da a Abraham. Ustedes vieron la semana pasada, y no lo vamos a tocar hoy, en los versículos 1 al 6 del capítulo 15, versículos 1 al 6, Dios le promete una descendencia a través de un hijo a Abraham. Eso lo pueden revisar en el canal de YouTube, el sermón de la semana pasada, ¿ok? De todas maneras, ustedes ven en el versículo 15 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en este versículo muchos patinan porque piensan que Dios bendijo a Abraham y le prometió a Abraham porque Abraham hizo algo bueno, creer. Miren lo que dice este comentarista al respecto. Matthews es un comentarista muy respetable que dice: en la cronología de los acontecimientos de Génesis 15, no hay ninguna conducta meritoria que pueda atribuirse a Abraham. Solo después de la promesa divina de los versículos 4 y 5, él lleva a cabo las instrucciones del Señor con respecto al sacrificio, la vaca, el becerro, la cabra. El Señor ya había otorgado generosamente un pacto en el capítulo 12, que prometía una familia para el patriarca frente a todos los hechos contradictorios.
Abraham no pudo hacer nada para entrar en esa promesa, solo podía confiar en el Señor. Atención. Esta benevolencia no es la reacción de Dios a la fe de Abraham como si hubiera obtenido el pacto. En cambio, Abraham creyó que Dios en verdad le daría a la familia de descendientes como se le había prometido. Y en Génesis 15:6, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, tratar la fe de Abraham como un acto de conformidad a la ley que vendría 1000 años después es una araña heroica, pero infundada. Quiere decir que a Abraham le fue contado por justicia el hecho de creer, pero no fue que creyó y Dios lo recompensó. No, ya Dios lo estaba tratando desde el capítulo 12 como un amigo y Dios le estaba dando promesas que ahora en ese momento Abraham estaba creyendo. Y no fue meritoria la reacción de Dios porque Abraham tenía méritos. No, el texto dice, se le fue considerado como un acto de justicia, pero no justicia como justicia, sino como rectitud. No es justice, es righteousness. Entonces, este texto se usa mucho para decir que a Abraham le fue contado por justicia, contradiciendo la doctrina de la justificación por fe de Pablo en Romanos 5. Por eso es que tenemos que entender que no fue un acto reactivo de Dios, es decir, que Abraham creyó, ahora tengo que bendecirlo. No, fue que Dios ya había estado bendiciendo con creces a Abraham y por eso Abraham aceptó creyendo y ese acto le fue considerado como un acto de alabanza. Pero eso ya lo vimos, la descendencia incontable. La primera promesa de las tres es la descendencia incontable entre los versículos 1 al 6. Segundo, la segunda promesa es una promesa que Dios le da a Abraham, ya no de una descendencia incontable, sino de una tierra inmensa. Una tierra inmensa. Ustedes pueden ver en el versículo 18 que Dios le dijo, mira Abraham, la tierra que yo te voy a dar es desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Los que conocen un poquito de los mapas, usted puede buscar en la parte de atrás de su Biblia, eso no solamente es la tierra de Israel. La tierra de Israel está entre el desierto del Negev, bueno, déjenme ponerlo aquí, el desierto del Negev y el río Jordán. Ustedes conocen el mapa de Israel que termina así, aquí está la península de Sinaí, pero el desierto del Negev y arriba está el mar de Galilea y el mar muerto. Pero lo que Dios le promete en el versículo 15-18 es desde el río de Egipto, es decir, el Nilo, hasta el Éufrates que está en lo que hoy es Irak. Toda esa tierra será de tu descendiente. Es inmensa. Y ustedes dirán, no se están peleando por una franja nada más. Se están peleando por una ideología diciendo yo también soy hijo de Abraham. Cristianos, judíos y musulmanes. Y toda esa tierra ha estado en conflicto por siglos. Diciendo, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham, yo también, pero yo soy más que tú. No, pero yo soy el mayor. No, sí, pero yo estaba aquí primero. Y así tienen años peleando por eso. La tierra inmensa que Dios le prometió a Abraham todavía y siempre ha estado en conflicto. Siempre ha estado en conflicto. Dios le promete una descendencia incontable, una descendencia inmensa, que ya la vamos a detallar entre los versículos 7 al 12, pero también le promete Dios a Abraham una vida increíble. En el versículo 15, Dios le dice a Abraham, Abraham, no te preocupes, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Déjeme estacionarme un minuto aquí. ¿Cuál pudiera ser el propósito de tu vida que no sea tener una descendencia, un poquito de tierra y una vejez feliz? Esto es una buena vida, una vida bien vivida, una buena descendencia, una casita bonita y una vejez feliz. ¿Quién no quisiera ser como Abraham? Pero ese no es el detalle del texto. El detalle del texto es que nosotros conozcamos que Dios es tan providente para ver que Dios va a bendecir a Abraham y se va a morir de viejito y va a ser sepultado con sus padres y todo el tiempo de la vida de Abraham
va a estar en paz. El pueblo de Israel pudo conquistar la tierra de Canaán 1000 años después con David. Por eso Esteban en el capítulo 7 de Hechos dice, Abraham no recibió ni un poquito de tierra donde poner su pie, porque la promesa no la vio él. La promesa era de darle una descendencia, una tierra, una vejez feliz. Abraham, no te preocupes, tú vas a vivir y morir en paz. Tú vas a irte con tus padres, es decir, tú te vas a morir en buena vejez. Que a ti te digan, hey, no te preocupes tanto, tú no te vas a morir antes de los 90. Tranquilo. Tómate el remedio que tú quieras, haz los ejercicios, tómate los juguitos que tú quieras, pero tú no te vas a morir antes de los 90. A los 95 ya tú estás frito. Y gracias a Dios que no sabemos la fecha, porque entonces el estrés un día antes sería terrible. Pero lo cierto es que Dios le promete a Abraham una descendencia, una tierra y una vida increíble. ¿No quisieras que Dios también te diera esa bendición? No, tú no quieres eso. La gente se estaría peleando por tu descendencia y por tu tierra después. Pero vean las promesas de Dios. Descendencia incontable, tierra inmensa y una vida increíble. Segundo, Dios no solamente le da promesas a Abraham, 3 promesas de bendición inmerecida, sino que también les da 3 profecías del control providencial de Dios. Dios es un Dios providente. Aquí es que Dios crea el pueblo de Dios. Primero, Dios profetiza, en el versículo 13, Dios profetiza un maltrato insufrible a los hijos y a la descendencia de Abraham. Imagínate, hombre, que tú estás aquí, hermano, amigo, gracias por estar aquí. Pero que te digan, tu descendencia de aquí a 100 años va a estar en esclavitud. Va a vivir en una tierra extraña. Y van a ser perseguidos por ser hijos tuyos. Lo que Dios está profetizando aquí ocurre unos 150 años más adelante. Es la ida de Jacob con 70 personas al Egipto para conocer a José, en ese momento el vicepresidente. Eso lo vamos a leer más adelante en el libro. Pero Dios está profetizando 150 años en adelante cómo sus descendientes a Abraham van a Egipto y van a ser esclavizados. Vean lo que dice el versículo 13. Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, serán esclavizados y serán oprimidos. No por 2 semanas, serán esclavizados por 400 años. El Éxodo enseña que fueron 430 años, para ser preciso, más 40 años de vagar en el desierto. ¿Se imaginan cómo se puede haber sentido ese viejito? Wow, no he tenido el hijo y ya nació esclavo. No he tenido el primer nieto para jugar con él. Ya me dijeron que va a ser esclavo. Y el tataranieto le van a dar latigazos. Y el tataranieto lo van a matar en unas minas para hacer ladrillos en Egipto. Entonces Dios no solamente lo bendice con 3 promesas, sino que les da profecías de un maltrato insufrible. Mis hijos, mis nietos van a nacer esclavos. Segundo, Dios no solamente promete el maltrato insufrible, sino que también promete una restitución nacional. En el versículo 14, Dios, no ha ocurrido todavía la esclavitud en Egipto, no ha nacido José, no ha nacido Isaac, no ha nacido Jacob, y Dios ya sabe que esta gente va a estar 430 años allá, pero al final de los 400 años, vean lo que va a pasar, el versículo 14, pero yo, dice Dios, yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. No dice que es Egipto, pero van a estar en Egipto. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Ustedes conocen la historia de la liberación en Egipto. Si no, pueden leer
los capítulos 17 al 20 de Éxodo. Dense cuenta que Dios está haciendo un spoiler. Dios está haciendo un spoiler en el futuro. Mira, esto es lo que va a pasar dentro de un montón de años. Unos 150 años más o menos, la gente, tú vas a tener tanta descendencia. El pueblo, las descendientes tuyas van a ser como 2 millones más o menos. Pero van a ser esclavos. Pero yo lo voy a liberar. Y van a salir con riqueza. Imagínense ese montón de emociones de Dios. Promesas, pero también profecías no muy agradables. 400 años de esclavitud. Y esa gente sufrió. Ahora, dense cuenta que la restitución es nacional, no es personal. Por eso es que nosotros tenemos una cultura individualista, donde soy, como dice una canción, creo que de Justin Bieber, me, myself and I. Yo mismo y más nadie. Yo mismo y yo solo. Es decir, yo no tengo nada que ver con los demás. Pero en este contexto estaban creando un pueblo donde la restitución es del pueblo, no de cada individuo. Dios no cuenta a los individuos como uno solo. Dios trata con individuos particulares, pero Dios da restitución a nivel nacional. No así con nuestros países. Dios está tratando a su pueblo como una nación, no a individuos así peculiares, particulares, sino a su pueblo como la descendencia prometida a Abraham. Entonces la restitución es nacional. Pero ¿qué pensarías tú si tú estás en medio de esos 400 años de esclavitud, pero tú vas por el año, pues tú ni sabes por qué años van, pero más o menos aquí nosotros más o menos sabemos que ese individuo que está orando por liberación está más o menos en el año 180, 200 y todavía le faltan 200 más. Ese hombre se murió orando por una restitución, pidiendo auxilio a Dios y diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, libéranos. Y no, fueron 400 que yo prometí, van por 185 apenas. Y se murió ese, y se murió la otra, la viejita que estaba orando, a la que le prometieron. Y algunos falsos profetas, me imagino en Egipto, le habrán dicho a algunos israelitas, yo tuve una visión diciendo que el año que viene es. Y el año que viene pasó, y pasó el siguiente, y pasó el siguiente, y no se cumplió. Y falsos profetas hacen profecías que no se cumplen. Cuando se cumplieron los 400 años, a la cuarta generación, versículo 16, ellos regresarán acá. Ellos regresarán acá, a donde estaba hablando Dios con Moisés, con Abraham, y poseerán la tierra. Dense cuenta de la providencia de Dios que es capaz de ver en el futuro, no solamente de Abraham, sino de tu futuro y el mío. Nosotros nos desesperamos porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Pero el Dios que es capaz de ver 400 años más adelante en la historia de Abraham es también capaz de haberte visto a ti pensando en que tú eras una de las estrellitas que Dios les señaló a Abraham. Es el Dios providente, que Él ve más allá del presente. Nosotros no, pero Él sí. Y por eso podemos estar confiados en que Él controla no solamente el tiempo, sino que controla cada cosa que ocurre en cada milímetro del universo, en cada milisegundo de la historia. Ese es el Dios providente. Entonces Dios le prometió no solamente 3 promesas de una descendencia incontable, una tierra inmensa y una vida increíble, sino que también le hizo 3 profecías de control providencial, de maltrato insufrible, restitución nacional y el cumplimiento eventual de que ellos vendrían a poseer la tierra. Pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no dijo, ok, Abraham, vamos a hacer una cosa? Yo te voy a dar la descendencia la semana que viene, se van a ir 2 semanas de esclavitud y después se van a volver para acá. Tranquilo, 2 semanas no son nada. 1 mes, tranquilo. ¿Por qué Dios no lo hizo de una vez? Esto es increíble. Dios no solamente controla lo que pasa, sino que Él lo hace porque aún no han pasado cosas malas. What? ¿Qué? ¿Dios espera que pasen cosas malas? Sí. El final del versículo 16, por favor, vengan conmigo al versículo 16. ¿Por qué Dios no había mandado la descendencia y la esclavitud todavía? Versículo 16 dice, porque hasta entonces no habría llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos.
En otras palabras, todavía los amorreos no se estaban portando suficientemente mal para merecer la extinción que Dios le iba a dar dentro de 450 años. ¿No es increíble esto? No podemos confiar en un Dios que sabe que tiene que darle un hijo por amor a Él, pero también está vigilando por el rabito del ojo, está vigilando a los amorreos que se porten tan mal como para merecer el castigo dentro de 450 años. Todavía no se estaban portando tan mal para merecer la extinción, pero apenas se empezaron a portar mal, empezaron a sacrificar niños, empezaron a quemar sacrificios humanos, empezaron a destrozar madres embarazadas, empezaron a abortar, empezaron a matar a sus propios hermanos y a matarse entre ellos mismos. El furor de Jehová levantó a Moisés como líder de Israel para liberar al pueblo. Hizo enormes demostraciones de poder con las 10 plagas en Egipto. Liberó a Israel y ahora volvieron acá, donde Canaán estaba siendo ocupada por esas 10 naciones que están en el versículo 19, perdón. Los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Dicho sea de paso, en los versículos, en el libro de Jueces, se resume o se agrupan todos estos pueblos que estaban ocupando la tierra de Canaán y se nombran como los amorreos. Los amorreos eran grupos diferentes, pero ellos eran todos enemigos de Dios. Y durante el Éxodo vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver en esta serie, pero usted puede leerlo en su casa, por qué los amorreos eran enemigos del pueblo de Israel. Lo cierto es que en el versículo 15, 16, Dios dice, todavía no se están portando tan mal. Pero se van a portar mal, se van a portar terrible. Yo voy a hacer justicia y los voy a extinguir. Así que tú, mientras tanto, tráeme una oveja, tráeme una cabra, tráeme una vaca. Ya vamos para allá. Tercer punto. Ya vimos las 3 promesas de bendición inmerecida. Ya vimos las 3 profecías de control providencial. Y ahora viene la ratificación, el pacto de ratificación unilateral. Y aquí es que está el grueso del pasaje. Pero también hay un nugget de oro que está metido aquí, que por favor no se lo pierdan. Despiértese porque aquí viene lo bueno. Miren, en el pacto de ratificación unilateral, Dios hace un pacto con Abraham. Yo no sé si usted ha ido o ha oído de esas iglesias donde uno hace pacto. O si usted ha llamado a enlace diciendo, mira, yo quiero mandar $80 para hacer un pacto. Y ellos oran por ti si tú ofrendas. Si no ofrendas, no oran por ti. Yo quiero hacer un pacto. El pacto es que si yo le doy a Dios, Dios me va a dar el triple. En ninguna parte de la Biblia se habla de ese tipo de pacto. Los pactos que hay en la Biblia son obligaciones unilaterales de Dios hacia alguno de sus elegidos. No es que a Dios estaba durmiendo un día y entonces aquel se levantó con un sacrificio. Ay, ahora tengo que bendecirlo. No, así no funciona Dios. No se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Cómo es este pacto de ratificación unilateral? Bueno, aquí es que viene lo de la vaca, lo de la cabra, lo del cordero y bla, bla, bla. Cuando Abraham le dice, ¿qué me puedes dar tú, Dios? ¿Qué me puedes dar tú? La pregunta es medio sarcástica. Como diciendo, dame lo que tú quieras. Yo lo que quiero es un hijo, pero no me lo has dado. Y si no me lo das, pues dame lo que tú quieras, pero si no me das un hijo. Es medio sarcástica la pregunta. ¿Qué pudieras darme tú, oh Señor? En otra palabra, dame lo que tú quieras, pero si no me das un hijo, a mí no me va a gustar. Y Dios le dice, no te preocupes. En el versículo 7, yo soy, dense cuenta cómo Dios habla, en el versículo 7. Yo soy el Señor. Cuando Dios usa, cuando en alguna parte de la Biblia dice, dijo Dios, yo soy, préstele mucha atención, porque Él está usando su nombre propio para prometer, firmar algo en nombre suyo propio. Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra.
para que la posea. Recuerden que la segunda promesa es tierra. Primera descendencia, segunda tierra. Si yo te saqué de allá para darte esta tierra, ¿cómo no te la voy a dar? Y ahí es que Abraham pregunta en el versículo 8, ¿cómo puedo saber? ¿Cuándo voy a saber que tú cumpliste la promesa que me estás dando? ¿Cómo puedo estar seguro que tú vas a cumplir la promesa que me estás dando? Ok. Siéntate ahí y duérmete. Todo esto que estamos viendo es una visión en sueños que ocurre en un espacio de tiempo no cronológico, sino visión que ustedes pueden en el versículo 15:1, que él está visionando todo esto. No podemos decir que es un sueño, no podemos decir que es algo real, no podemos decir que por ser una visión no tiene tanta validez ni tanta objetividad como que si fuera un evento que hubiera sido percibido por los sentidos. Dios se mostraba en sueños y en visiones, y en este caso Abraham no es subjetivo, sino que él está dando tanta validez a una visión que ahora Dios le está dando a Abraham. Pero le dice, tráeme, si tú quieres saber cómo yo voy a cumplir esto, tráeme una vaca, una becerra, una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Es decir, todos suficientemente crecidos. Son animales que luego dentro de 1000 años, en Éxodo 20 y al 25, se establecerían como los animales que iban a ser los sustitutos, que iban a ser usados para derramar la sangre inocente para que los israelitas pudieran ser redimidos de sus pecados. Esos eran los animales de los sacrificios. No solamente la novilla, no solamente la cabra y el carnero, sino que para los pobres había tórtolas y palominos. ¿Se acuerdan cuando la Virgen María y José fueron a llevar al niño Jesús y la Virgen María para purificarse? Ya no era virgen, pero tenía que purificarse y llevó 2 palominos porque no tenía plata, no había cobrado. Y llevó 2 palominos. Los palominos funcionaban como la ofrenda mínima. La ofrenda mínima. Nadie podía decir, no tengo. La ofrenda, ¿quién no tiene 2 palominos? ¿Quién no tenía 2 palominos? Lo cierto es que estos animales iban a servir posteriormente para el establecimiento de la ley, la remisión de los pecados, porque en el momento del Levítico se establece lo que luego, muchos años después, en Hebreos 9:22 se establece como que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Alguien tiene que morir. Alguna sangre inocente tiene que morir para que a ti te sean perdonados tus pecados. ¡Ting! ¿Saben para dónde estamos yendo? ¿Qué es esto de la vaca, el carnero y la cabra? Y la tórtola y los palominos. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una costumbre no solamente bíblica, sino que en todo el Medio Oriente y en las costumbres hasta de los llanos de tu pueblo, se estableció que cuando había una transacción muy importante, había que matar un animal y celebrar. Yo me imagino que en los pueblos de ustedes, cada vez que había una celebración y se iba a casar el hijo de don fulano o la hija de don fulano, pues mataban una becerra, un chancho o algo. Y todo el mundo comía de eso. Pero la costumbre oriental, que en este caso el libro de las costumbres orientales de Robert dice y enseña esto. Esto era una costumbre oriental. Para explicar esta transacción es necesario observar que en ocasiones de gran importancia, cuando 2 o más partes se unían para tener un pacto, la antigua costumbre era ratificar el pacto o tratado mediante un sacrificio que se ofrecía de la siguiente manera. Los cadáveres de los animales que se iban a utilizar en el rito sacrificial se picaban por la mitad y se disponían en 2 altares separados, erigidos uno frente al otro. Luego, las partes entre las que se había hecho el pacto pasaban, es decir, los que se estaban poniendo de acuerdo, las partes, pasaban por el espacio intermedio
con la cual se obligaban mutuamente a cumplir el pacto con todas sus esperanzas de paz y prosperidad, o si no lo hacían, imprecaban la venganza divina sobre sus propias cabezas en caso de alterar o violar los términos del tratado. La escena terminaba con el consumo en fuego del sacrificio. Pero es un hecho muy interesante que hoy en día todavía la lámpara encendida se usa en los lugares del Oriente para confirmar el pacto. Y todavía es costumbre invocar o apelar a la lámpara del templo como testigo entre dos individuos. Es decir, que esta era una costumbre de aquellos días. Vamos a casar a la hija tuya con el hijo mío. Vamos a matar un becerro. Matamos al becerro, lo picamos por la mitad y los dos caminamos agarrados de mano por el medio del becerro picado en la mitad. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, que si yo no te daba a mi hija o tú no le dabas el hijo a mi hija, entonces yo te picaba en dos, como los dos acordamos picar el becerro que acabamos de caminar juntos en acuerdo. ¿No era mejor tener una prefectura? ¿No era mejor firmar un acuerdo, un contrato de compraventa, algo de eso? O sea, esto es costumbres orientales de aquella época. Todavía hoy en nuestros pueblos se celebra que cuando hay una fiesta hay que matar a alguien. Alguien o un animal. No el perrito. El perrito de la casa es casi un hijo más. Pero la vaca, cuando el hijo pródigo mataron el becerro más gordo, ¿se acuerdan? Pero este era un contrato. La manera de firmar un contrato era picar los animales, hacer una fila de animales picados por la mitad y caminar muy tranquilo, muy de acuerdo, agarrado de la mano, y ahora somos amiguitos. Y si yo no cumplo o tú no cumples, pues que nos piquen por la mitad. Ok, está bien. Pero, ¿qué costumbres tan raras son esas? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Vengan conmigo, por favor, a Jeremías. Jeremías capítulo 34, versículos 18 al 20. Jeremías capítulo 34, 18 al 20. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea porque es más entendible. A los que transgredieron mi pacto y no cumplieron sus términos, los cuales pactaron en mi presencia. Tiempo, permítame detenerme ahí. En Jeremías, en el capítulo 34, lo que está pasando es que el pueblo de Dios estaba siendo ya enviado al exilio porque tenían muchos pecados y Dios los tenía, los israelitas, el pueblo de Judá específicamente, tenía hasta aquí a Dios, ya la paciencia de Dios se había colmado de tantos pecados y los reyes, los pastores, los sacerdotes y los profetas estaban pecando continuamente contra Dios y habían transgredido el pacto y la ley de Dios. Y aquí es que el profeta Jeremías recibe una visión de parte de Dios diciendo: a los que transgredieron mi pacto y no cumplieron sus términos, los cuales pactaron en mi presencia, yo, Jehová, los voy a partir en dos. Del mismo modo que se partió en dos el becerro con el que se selló el pacto. Voy a partir en dos a los príncipes de Judá y de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra. En fin, a todos los que pasaron por medio de las dos partes del becerro. Voy a ponerlos en manos de sus enemigos que quieren matarlos y sus cadáveres les servirán de comida a las aves de rapiña, a las aves salvajes. ¡Wow! Dios estaba bravo. Dios estaba bravo, ¿por qué? Porque transgredieron su pacto y pecaron contra Jehová. Y tú y yo también. En otras palabras, a ti y a mí también nos tocaba que nos picaran por la mitad. Pero estamos muy enteritos, estamos muy tranquilos y ni siquiera sabíamos que estamos en riesgo de ser picados por la mitad. ¿Qué está pasando aquí? Cristo, una vez más, Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro sustituto. Y ustedes dirán, ¿cómo fue que a Cristo nos sustituyó? Pues Cristo murió en la cruz por nosotros y pagó por todos los pecados de algunos hombres y mujeres.
Cristo pagó por todos los pecados sin excepción de algunos hombres y mujeres que confían en Él, que creen en Él para siempre. Y Cristo es su sustituto para siempre. Y Dios partió por la mitad a su Hijo Jesucristo en la cruz. Ustedes dirán, ¿dónde sale eso? No abuse, no descontextualice, pastor. No alegorice. ¿Están listos para esto? Vengan conmigo, por favor. Ustedes saben en Mateo 27, 51 que cuando Cristo murió, hubo algo que se partió por la mitad. ¿Qué fue eso? El velo del templo. Y el velo del templo era un instrumento diseñado en Éxodo 31 para separar el lugar santísimo del lugar santo. Algunos pensarán, es una simple cortina de 3 pliegues. Es una cosa gruesa. Pero el texto de Mateo 27, 51 tiene un detalle muy particular. En Marcos 15 se repite, pero en Mateo 27, 51 el texto dice muy claramente que cuando Cristo expiró su último aliento, el velo del templo se rasgó de una manera muy particular. ¿Cómo? De arriba hacia abajo. Y ustedes dirán, ¿para qué está ese detalle ahí? La verdad que mucha gente no se imaginaba para qué. Pero aquí es que está el pedacito de oro que quiero regalarles en esta tarde. El Dios providente sabía que ninguno de nosotros podía tener acceso al lugar santísimo con ese velo cerrado, porque ninguno de nosotros podía soportar la gloria del Dios Santo si atravesábamos ese velo. Por ser pecadores, nosotros en la presencia de Dios quedamos desvanecidos en el acto. Pero solamente por la muerte de un sustituto. Santo, santo, santo. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Vengan conmigo, por favor, a Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23 dice así. Hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Wow. Cristo es el velo que fue partido en dos para que tú no fueras partido en dos. ¿Es Cristo tu sustituto? ¿Necesita Cristo darte más excusas y más razones para que tú vengas corriendo a Él diciendo, sálvame, Señor, ten misericordia de mí? ¿Necesitas más razones? Si Cristo fue el Cordero Pascual que fue partido por la mitad, y no fue Abraham que caminó con Dios, fue Dios que caminó en medio de los animales partidos en dos. Como diciéndole a Abraham y todo al que pudiera leer el texto de Génesis 15, si yo no cumplo mi promesa, pártanme dos a mí. Pero Él cumplió. Y el mismo Cristo, la misma segunda persona de la Trinidad, no solamente era el gran sacerdote, sino la gran ofrenda también partida en dos que derramó su sangre para tu liberación y para la mía. Así que nosotros podemos entender que Cristo fue partido en dos en la cruz del Calvario para que tú no tengas que ser partido en dos y ser despedazado en las llamas ardientes del infierno, sino que Él pagó por ti y por mí. ¿Vas a venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Vas a vivir para Él el resto de tu vida? ¿O vas a esperar hasta que seas suficientemente bueno para venir a Él algún día? Nunca lo serás. Nunca serás digno. Nunca podrás ser suficientemente bueno para venir a Él si no vienes así como estás. Y los que están en Cristo podemos estar seguros de que ese velo se mantiene abierto para que tú puedas pasar al lugar santísimo
en el nombre de Jesús. Y esas son las promesas, las profecías, pero también el pacto de ratificación unilateral que Dios hizo con Abraham. Dios caminó entre esos animales. Fue como un horno humeante, ¿cómo que dice el versículo 12? Un terror cayó, una oscuridad cayó, y también en el versículo 17 y 18 dice que un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por entre las mitades de los animales. Imagínense esa escena. Ustedes ven un horno humeante, es decir, una fogata con una candela humeante. Y uno dirá, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahora vengan conmigo, por favor, a Hebreos 6. Hebreos 8:6, perdón. Ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No solamente eso, sino que en Hebreos 6, 13 al 20, se dice que Hebreos 6, 13 al 20, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo. ¿Por qué Dios juró por sí mismo? Pues no había más nadie más grande. No había nadie más grande que Dios. Así que Él juró por sí mismo. Cuando ustedes eran mundanos, ustedes juraban por su madrecita santa, por este puñado de cruces, por mi madre, por Dios, por quien tú quieras. Pero Dios no tenía nadie por quien jurar. Dios no tenía nadie más grande por quien jurar. Así que Hebreos 6 nos dice en el 13 que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. Y de esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo, los que buscamos refugios y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Wow. Esto es increíble. El velo que se rompió era una representación del cuerpo de Cristo que estaba siendo partido por ti y por mí en la cruz del Calvario. Wow. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Este es un cumplimiento de la promesa, Abraham. Pero no solamente es Abraham, sino que a ti también se te cumplen las promesas. A Israel se le cumplieron unos 1000 años, unos 600 años, después de Abraham. La promesa después, la promesa de la tierra fue capturada por David como primer rey de la monarquía unida. Primero Saúl, luego David, luego Salomón y luego se dividió la monarquía. Pero eso fue 600 años después de Abraham. Y aquí es que nosotros entendemos, ¿alguna vez ese pueblo logró conquistar la tierra? Pues sí, en el libro de Josué, capítulo 21, versículos 42 al 45, dice exactamente eso. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor y así fue con todas estas ciudades. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que le había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. Y el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y no faltó ni una palabra de las promesas que el Señor le había dado a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¡Wow! El Dios providente no solamente vio lo que iba a pasar, sino que hizo que se cumpliera. Dios le cumplió las promesas a Abraham. Él también te va a cumplir la promesa que ha hecho a ti. Pero Dios no te ha prometido una casa grandota y un carro rojo, una troca con unas llantas grandotas. Dios no te ha prometido un matrimonio perfecto. Dios no te ha prometido dinero, más dinero del que tú quisieras tener. Dios no te ha prometido comodidades en esta tierra. A los cristianos se nos ha prometido sufrimiento.
Se nos ha prometido tribulación. Se nos ha prometido aflicción. Se nos ha prometido en esta tierra persecución. Pero también se nos ha prometido un cielo donde no habrá llanto, no habrá dolor, no hay enfermedad, no hay separación, no hay despedida, no hay tristeza, no hay dolor. Y allí es que debemos nosotros hacer nuestros tesoros, donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones ni minan ni hurtan, sino que ahí está la presencia del Señor para siempre y cubre todas nuestras carencias. Y nadie, absolutamente nadie va a ser decepcionado en su primer día de visita al cielo. Por eso las promesas del Señor no son aquí, terrenales, ahora. Las promesas del Señor son sí y amén en Cristo. Son promesas de bendición, promesas de gracia, promesas de gozo, promesas que nosotros podemos tener confianza que si se cumplieron en la vida de Abraham, también se van a cumplir en nuestra vida. Todo lo que Cristo dijo de mí y de ti se va a cumplir algún día. Yo voy a estar contigo, nunca te desampararé. Yo voy a estar contigo siempre. En el mundo tendrás aflicción, sí, pero confía, yo he vencido al mundo. Cristo fue sacrificado, no para que nosotros tengamos una buena vida, sino para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Y por eso nosotros podemos estar confiados que si las promesas fueran cumplidas a Abraham, el Dios providente, el Dios que todo lo ve, también va a cumplir sus promesas en nosotros. Y tú y yo, si estás en Cristo, tú eres uno de esos granitos de arena que Abraham veía. Tú eres una de esas estrellitas en el cielo que Abraham no pudo contar. Pero también tus descendientes van a estar seguros si están en Cristo. Y de aquí a 400 años, tú puedes confiar en que si vamos para Marte, los hijos tuyos van a Marte, allá también Cristo va a ser rey. Dentro de 400 años no sabemos qué pueda estar pasando si es que Cristo no ha venido todavía. Pero si Cristo ha venido ya, pues nosotros sabemos qué va a estar pasando dentro de 400 años. Van a pasar siglos, trillones de años y eternidad de años, y nosotros vamos a estar aún en la presencia de Dios y nuestros huesos no se van a doler, no se van a secar y no nos vamos a morir. Para eso murió Cristo, para darnos la esperanza de la vida eterna, de que su cuerpo fue partido en dos, como aquella becerra, aquella cabra, aquel cordero, para que nosotros podamos saber, por su sacrificio, por su sangre derramada, yo puedo tener vida eterna. Las promesas, las profecías y el pacto de Dios con Abraham nos apuntan al único Salvador. Él es Rey. Él merece toda la gloria y el honor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de conocer cómo tú te relacionaste con Abraham en aquellos días. Gracias por tus promesas, tus profecías y el pacto con Abraham que nos enseñan a Cristo hoy. Y que hoy podemos estar confiados de que si todo lo que tú le prometiste a Abraham se cumplió, pues también todo lo que nos prometiste a nosotros se va a cumplir. Y podemos estar seguros de nuestra salvación en ti, porque si cumpliste todo Abraham, pues también vas a cumplir todo para la gloria de tu nombre y no para la satisfacción personal de ninguno de nosotros. Pero hay gozo en Cristo, hay bendición y vida eterna. Y sobre todo oramos por aquellos que están sufriendo momentos difíciles en los que ni siquiera nos imaginamos qué va a pasar mañana. Pero Abraham pudo descansar y ir a sus padres en paz, en buena vejez, porque confió en ti. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí y reconocer que tú tienes control providencial de todo lo que ocurre en todo milímetro cuadrado del universo, en todo milisegundo de la historia. Tú eres el Dios providente. Es por eso, Señor, que damos gracias por Cristo, por ponerse en medio, por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada, por jurar por sí mismo, porque no había otro mayor a Él. Y a nosotros, Señor, beneficiarios inmerecedores de este pacto, nosotros no podemos hacer nada para merecerlo, pero queremos hacer mucho para agradecerlo. A ti la gloria y el honor. Recibe, Señor, honor, gloria y poder en esta y en cada una de nuestras reuniones. Y rogamos, Señor, por
que tú añadas fruto a la predicación de tu palabra. Y si hay alguno que aún no te ama, que aún no ha sido integrado al cuerpo de Cristo, que hoy sea el día que pueda venir en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia por su alma y perdón por sus pecados. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Tú eres nuestro Dios providente. En el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.